Empezamos. Buenas noches. Empezamos el módulo 4, ya, el penúltimo trecho. El último trecho es como si fuera el sprint, ¿ya? Acá todavía hay obstáculos. El último trecho es el sprint así de velocidad en el que van a correr. Así que no reparen en que falta mucho todavía. No, este módulo es pesadito. Ya, tiene hartas tareitas individuales, pequeñas, pero también difíciles, alguna de estas. No es nada que no sepan hacer, pero sí hay mucha precisión, así como con los organizadores gráficos. Perdón, debe haber mucha precisión técnica en la producción, sobre todo de instrumentos de evaluación. ¿Y qué es lo que vamos a terminar haciendo en 4 semanas? Pues van a terminar ya su plan. Nada así de rápido. Han hecho metodología, ahora falta evaluación y los últimos puntos pues son muy básicos y lo vamos a terminar de realizar. El plan de asignatura, ¿qué nos va a quedar pendiente? Pues nos va a quedar pendiente esa planificación minuciosa que es el plan de clase o la planificación didáctica, que la vamos a hacer en el módulo 5. Pero en este módulo pues ya terminan su plan, es decir, ya están con en la recta final, ¿ya? De concluir el curso. Ánimo, sé que hay cansancio, se advierte precisamente siempre a esta altura cierto cansancio, no es un diplomado, habrán advertido, tradicional, pues se trata también de ser bastante coherentes con lo que se está señalando. Empezamos con el módulo, se llama así, evaluación de aprendizajes, ¿ya? Entonces, agarremos estos dos conceptos, que es evaluación, que es aprendizaje. El aprendizaje le hemos ido dando vueltas. Creo que la idea central del módulo 3 ha sido precisamente remarcar la importancia de lo que significa. Pues alrededor de esto, pues podemos jugar con las palabras de enlace también, no solamente con esta que conjuga en este caso el título del módulo, sino que podemos jugar con evaluación sobre, evaluación para, ¿no? Evaluación por, ¿no? El aprendizaje, etc. Esta primera clase tiene un propósito fundamental, que es advertir quizás esta tónica teórica que fundamenta por qué evaluamos en la planificación por competencia. Porque de hecho, ¿quién quiere evaluar? Hay corrientes, hay modelos pedagógicos que prescinden de la evaluación. Y vamos a entrar quizás en el escenario más inestable. Les había advertido que habían 3 elementos fundamentales en la planificación educativa, ¿ya? Entre otras cosas más que sí es importante, hay otras clasificaciones, pero yo focalizo 3, ¿ya? Es un trípode. Y ese trípode es un asiento como un trípode que tienen los cineastas, con un trípode que se lleva al campo, etc. O un trípode, un asador trípode. Se va a sentar en 3 vástagos, en 3 asas. El primero, o la primera, es el contenido. ¿Ya? El contenido obviamente depende del porqué de los estudiantes, del contexto, pero es el contenido. Llegamos revisando todo esto, analizando el contexto, analizando la misión, visión, la institucionalidad, la competencia, la precisión, las necesidades del mundo para definir el contenido, y nos ha costado y nos sigue costando. El contenido nunca va a quedar estanco. El contenido siempre va a tener que seguir repensando, reactualizándose en función de esa mirada global o total que tengamos, en función de la capacidad expresiva de nuestra capacidad interpretativa expresiva que tengamos de nuestra disciplina, de nuestra asignatura. Ese es el primer vástago. El segundo es lo que hemos ido revisando muy sucintamente, pero que es la metodología. Entonces, no solamente importa el qué, tanto como el qué, importa el cómo. Porque claro, bajo la premisa de que somos diferentes, importa pues que nosotros hagamos aprender.
nosotros diseñemos situaciones y actividades de aprendizaje. Nosotros generemos situaciones pertinentes para lograr el aprendizaje de eso que hemos definido como el qué. Entonces el segundo vástago es el cómo. Si es que no sabemos jugar con el cómo, nuestro qué se va a caer. Pero la tercera pata de escenarios formales, porque hay otros modelos que, como les digo, pueden prescindir de esta y quedarse solamente con dos pilares, pero la tercera pata es la evaluación, pues tenemos que evaluar. Y alrededor de esta palabra, ¿qué es evaluación? Los auditores saben muy bien qué es evaluación, ¿ya? Los ingenieros también. Se evalúa algo, no solamente construyen algo, ¿no? Se evalúa en función de su intencionalidad, su propósito, su objetivo, su costo-beneficio, su eficiencia, su calidad. Pues la tercera pata es la evaluación. Esta es la pata coja. Siempre va a ser una pata coja, ¿ya? Podemos tener un muy buen contenido, una muy buena metodología, pero nuestro proceso, nuestro asiento se va a caer, porque esta siempre va a ser la pata coja. ¿Qué evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Con qué evaluar? ¿Dónde evaluar? ¿A quién evaluar? ¿Quién evalúa? Es una pata coja porque precisamente implica una mirada muy, muy, muy estrecha de esa capacidad. Y lo vamos a ir advirtiendo por qué. Así que es un módulo quizás con el que cerramos el plan de asignatura y quizás es el más difícil entendiendo la responsabilidad que nos asigna, sobre todo la responsabilidad ética. No podemos poner un juicio aprobado, reprobado o una nota, una calificación, no importa sobre qué sistema, no podemos sostener este juicio si no tenemos criterios. Pero todo esto puede ser muy arbitrario. Está demostrado que las calificaciones no corresponden con la capacidad profesional. Está demostrado que las calificaciones no corresponden con el éxito profesional. Está demostrado que las calificaciones no corresponden con la felicidad humana. Entonces, ¿para qué evaluamos? ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a mirar un poquito algunos puntos, en especial seis tópicos. Perdón, me olvidé enchufar. Vamos a evaluar 6 tópicos que efectivamente nos van a ayudar a reflexionar sobre esta situación de la evaluación. Y claro, ustedes están acá por el certificado y tenemos que emitir un juicio si es que efectivamente tienen capacidad o no tienen capacidad. Todos acá son titulados, todos acá han tenido entre 30 o 50 asignaturas que han vencido. En todas han tenido un juicio. Eso demostrará la capacidad. Es el tema cuyo conflicto ético es muy, muy, muy intenso. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en esta primera sesión, entonces, vamos a revisar este cómic, que lo tenían ya en la carpeta de recursos. Hay una aplicación, bueno, está también en una versión digital que les voy a compartir el link. Luego hay una explicación un poquito, que me voy a detener en estos puntos. La explicación va a continuar en la siguiente sesión. Y empezamos ya con la actividad, ¿ya? ¿Qué hemos hecho el anterior módulo? Había cerrado precisamente con esta diapositiva, ¿ya? A modo de infografía, pues se estructura precisamente los caminos por los cuales ustedes podrían seguir profundizando. Nunca dejen de advertir. Ahora
la importancia de esta relación. Hay todavía mucha información apócrifa, mucho neuromito que circula, ¿ya? Lo que menos pueden hacer es porque obviamente es como si fuera la religión, ¿no ve? Nosotros no podemos saber si es que nuestras neuronas se están conectando, no sabemos qué áreas del cerebro se están prendiendo, etcétera, cuando desarrollamos algún tipo de actividad. Lo que hacemos, así como con la física cuántica, quizás es creer en los científicos que tienen una observación objetiva y una demostración fáctica, empírica de lo que está pasando, ¿no? En función de determinados tipos de situaciones experimentales que les están permitiendo a ellos mapear. Y nosotros como educadores, pues a lo sumo tenemos una apreciación en función de si esta actividad me sirve para este tipo de estudiante y esta otra para este otro, etcétera. A lo sumo vamos a llegar a eso, ¿no? A lo sumo vamos a llegar precisamente a dominar efectivamente nuestra alocución, lo que tenemos que decir, pero nunca vamos a tener la certeza de que nos están comprendiendo a cabalidad. Bajo esta relación del cerebro y el aprendizaje, pues no pierdan de vista, es algo muy emergente y creo que hay canales como este canal este español que difunde este tipo de entrevistas, Aprendemos Juntos, que ha hecho la curatoría, la selección y la edición. Eso es la curatoría, es un término que se utiliza en los museos, el que selecciona los cuadros, el que dispone cómo se los monta, cuál es la razón, etcétera, ¿no? Cómo organiza la museografía de una instalación, ¿no? A eso se refiere la curatoría. Todos los que hacen la curatoría de este programa, yo creo que está altamente validado como para poder perseguir las trayectorias, las publicaciones, las notas, los reports de investigación de estas personas que efectivamente brindan su capacidad al mundo y no la cobran. Entonces, quizás más que el contenido mismo, siempre vuelvo a estas palabras de Unigarro, de este profesor colombiano, que decía, quizás en el enfoque por competencias sea más importante aprender poco, pero aprenderlo bien, y aprenderlo bien para aplicarlo en la realidad. De nada sirve aprender mucho y que sirva ahí como un lindo repositorio cuyos libros pues los vas a leer una vez en tu vida. ¿Están por acá? ¿Me escuchan? Sí, sí, Marco. Sí, Ya, Marco. gracias Ariel. Pues empezamos, evaluación de aprendizajes, módulo 4. Y como siempre, vamos a presentar el documento del módulo. Perdón, voy a apagar un ratito mi cámara que estoy con baja señal. Ahora les estoy compartiendo acá el documento de... ¿Ahora me escuchan, perdón? Carla. Sí, sí, ahora sí, Marco. Se Perdón, cortó un sí. rato. Sí, se me cortó. Me ha parecido eso, que estoy con baja señal. Están viendo el documento de presentación, ¿verdad? Que los tenemos en cada módulo. Sí, Marco, sí se ve. Sí, Ya. sí. Bueno, la presentación genera un poquito la descripción, ¿ya? De por qué, la razón, etcétera. Es como la justificación. La competencia del diplomado, esta es la misma que en todos los módulos, pero el elemento de competencia específico de este es que ustedes van a tener la capacidad de diseñar actividades e instrumentos de evaluación de aprendizajes desde el enfoque por competencias y la perspectiva constructivista. Van a diseñar actividades e instrumentos de evaluación de aprendizajes. Perfecto. ¿Qué es lo que procuramos que aprendan? Conceptualmente,
¿Qué es la evaluación desde el enfoque por competencias? ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Esto es muy técnico y tienen que saberlo. Así como qué es una competencia, qué es un elemento, pues les van a preguntar, pero esta es una evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, etcétera. Ustedes tienen que saber. ¿Ya? Y esta información de tipos, etcétera, actores, es que se aprendan una infografía bien básica. ¿Ya? Tampoco es difícil. En función al momento, la función y el agente. Van a saber qué técnicas de instrumento de evaluación vamos a producir además. Vamos a producir una evaluación diagnóstica, una lista de cotejo, un registro de observación, una rúbrica, una prueba escrita y una ficha metacognitiva, como la que han hecho en la anterior sesión. Van a saber qué es la retroalimentación formativa y obviamente la metacognición. En cuanto a las habilidades, al saber hacer, está la argumentación de los lineamientos de la evaluación por competencias. Está tener la capacidad de diferenciar los tipos y los momentos de evaluación. Está que aprendan a diseñar instrumentos de evaluación de acuerdo al tipo de contenido y a la situación didáctica. Está en que realicen la retroalimentación formativa. Y está en que integren la evaluación en la microplanificación. ¿Ya? ¿Qué es la microplanificación? Su plan de asignatura. ¿Ya? ¿Cómo se integra la evaluación de aprendizajes en el nivel curricular micro? Pues acá en su plan de asignatura. Todo eso van a aprender a hacer. ¿Qué se espera de las actitudes, de los principios, de estos valores? Que tengan interés por el manejo preciso y coherente de estos conceptos de la evaluación. Que se sujeten al rigor técnico en la elaboración de estos instrumentos. No que digan, sí, yo voy a sé evaluarles, sí, es hacer unas preguntas, o de pronto improviso. No, hay una técnica, ¿ya? Y esa técnica responde a unos criterios y a unos patrones secuenciales que hay que respetar. Que sean críticos sobre su desempeño. De pronto han pedido una tarea X que no corresponde, que ha sido cuestionada, y ustedes se imponen por su autoridad pedagógica o por su soberbia. No corresponde. Que tengan apertura en las sugerencias de mejora, tanto del instrumento como de los planes. Que valoren la evaluación como un proceso enriquecedor, constructivo y nunca punitivo. Es decir, no es un instrumento de castigo. Que sean honestos al momento de realizar las prácticas de evaluación con sus estudiantes. Y para eso, pues la objetividad nos ayuda bastante. Ahora, este módulo se evalúa, porque es de evaluación, un poquito diferente, ¿ya? En los anteriores 3 módulos, en cada uno hemos tenido 3 tareas, entre además otras actividades formativas como los foros, los trabajos en las sesiones, en fin. Pero la puntuación fundamental devenía, ¿ya? O absolutamente, no fundamental, absolutamente devenía de las evidencias de producto. A ver si ahora no me corto. Devenía de las evidencias de producto, ¿ya? Es decir, entregaban un video, se evaluaba el video, ¿no? Esas bellas dramatizaciones que han hecho, algunos de ustedes han encontrado, ¿no? En tu clase me acuerdo, Evelyn, ¿no? Han hecho precisamente eso, se han juntado con las compañeras, han hecho el video de los modelos pedagógicos. ¿Pero qué es esto? Es una evidencia de producto. Se ha evaluado el video y dentro del producto se ha evidenciado la capacidad o los desempeños. Han entendido el modelo constructivista, han entendido, ¿no?, cómo se trabaja el contenido en el modelo tradicional conductista. Pero hemos fundamentalmente evaluado por evidencias de producto.
Han entregado su plan de asignatura. Claro, tenemos la evidencia de producto y eso inferimos, ha entendido que cuáles son, ¿no?, los componentes de una competencia. O está mal redactado. Algunos hasta el final han seguido manteniendo el verbo en modo infinitivo. No ha entendido. Entonces, inferimos por el producto la evidencia de desempeño. Me están entendiendo, ¿no? Porque ustedes han señalado evidencias de desempeño y evidencias de producto, ¿ya? Ahora lo van a recordar. Porque si lo que han hecho como tarea, la metodología, se desprendía del contenido, la evaluación se va a desprender de los criterios y las evidencias. Ahora entonces, tenemos 6 tareas, ¿ya? El doble, sí, el doble. Son puntuales, son concretas. Además, en los anteriores módulos, cada tarea valía igual que la otra. Y su calificación era una división simple entre la cantidad de tareas. Generalmente eran 3 tareas, se dividía, se ponía la nota. En el módulo 2 se sumaba además los cuestionarios, ¿no? Pero la división de las tareas era igual, era una división simple. Por eso las tareas tenían de alguna manera cierto peso. Y en el módulo 3 le hemos dado fuerza a las tareas colaborativas. Acá todas las tareas son individuales, ¿ya? No hay tareas colaborativas. Todas son individuales. Esta semana ya van a tener una tarea, que es hacer una evaluación diagnóstica. Van a diseñar alguna actividad de evaluación diagnóstica, ya sea para el inicio de sus unidades de formación, sus asignaturas, o el inicio de alguna de sus unidades de aprendizaje. ¿Y qué es una evaluación diagnóstica? Pues es más o menos advertir qué es lo que saben para de alguna manera yo poder hacer la mediación, ¿ya? Y lograr, no voy a esperar que ellos saben o sepan para, valiéndome aquello, perseguir mi curso tradicional de contenido. Si no aprendieron es porque no tenían buena base. No, tengo que saber qué es lo que saben. Tengo que saber el nivel. Entonces, esto lo vamos a entregar con un video, ¿ya? Que vale 10 puntos. La siguiente semana producen 3 instrumentos. Los 3 son muy parecidos en la estructura. Es una matriz, es una tabla de doble entrada. Los 3, porque son instrumentos de observación. Lo que cambia son los criterios y el modo de evaluar. Ya los vamos a advertir. Las siguientes semanas jugamos 35 puntos. 10 para la lista de cotejo, 10 para el registro. Y la rúbrica la van a entregar con un video. ¿Ya? ¿Por qué con un video? Porque con el video vamos a evidenciar no solo el producto, que es el instrumento, la rúbrica, sino también su capacidad de justificación, de construcción, es decir, su evidencia de desempeño. Lo mismo acá. En la tercera semana, esto es lo más difícil que van a ver, ¿ya? Es quizás la parte más compleja del curso, que es el diseño de la prueba escrita. Uno piensa que es hacer preguntas nomás. No, es bien difícil, ¿ya? Porque resguarda un patrón técnico de articulación de varias variables. 5 en particular. 5 que hay que conjugarlas, y no es fácil porque hay que conjugarlas matemáticamente. Pero también lo van a entregar con un video. Es decir, no solo producen su prueba escrita, sino también la exponen. Y por último, la última tarea es el plan de asignatura completo. Es decir, cada unidad, así como han hecho la metodología para cada unidad va a tener su tabla de evaluación. Y para completar el llenado de los puntos faltantes. Más los instrumentos, que son los 6. Bueno, 5, y acá se va a integrar uno más, que es la ficha metacognitiva, que es el sexto instrumento. Entonces, son los 6 instrumentos, más el trabajo final del plan de asignatura completo. Sus anexos son los instrumentos,
que va a valer 30 puntos. Pero además, estamos dejando abierto 10 puntos, ¿ya? Para que valoremos su participación en los foros, que hay 3 foros, uno en cada, uno en cada clase, 1, 2, 3, la cuarta no hay foro, y también su presencia, su compromiso en las sesiones sincrónicas. La nota obviamente sigue siendo 71, ¿no? Entonces acá pueden jugar, acá ya sí no pueden, puede ser que no entreguen una tarea, no significa que se vayan a aplazar, ¿no? Pero cuiden ello. Además, para la entrega del plan, tienen que entregar las 5 tareas anteriores más otro instrumento. Si se dan cuenta, las tareas son puros instrumentos de evaluación. Y el último es el plan de asignatura ya completo, más los instrumentos corregidos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Marco, una consulta. Sí. Al final va a haber una nota final de aprobación, ¿cierto? De los 4 módulos o 5 módulos. Cada módulo tiene su nota de aprobación, sí. Tú has Pero aprobado este módulo y tiene Ujú. su propia nota de aprobación. Ahora, después del último módulo, que también va a tener sus actividades de evaluación, sus evidencias, sus tareas, van a entregar el producto final, que es el mismo plan de asignatura completo, los anexos, más lo que les decía, la planificación didáctica o la planificación de clases, que es una. No tienen que ser de todas las clases, las 40 clases que tienen, las 20, no. Es una sola planificación, que puede ser de una o que puede ser de más de una clase, ¿no? Mm. Pero eso tiene aparte su nota, aparte. Pueden haber aprobado los 5 módulos, pero si no han aprobado el trabajo final, pues no van a poder acreditarse con el certificado del curso. Entonces necesitan aprobar los 6, aprobar los 5 módulos y además aprobar el trabajo final. Tiene su calificación final. Ya. Al final se van a promediar los 5 módulos, ¿no? Para No, tener una nota no. final. Cada nota de cada módulo es individual, independiente. Ya es independiente. Aparte, en la nota del trabajo final es aparte, solamente sobre la evidencia del producto del trabajo final, que obviamente tiene que estar en relación con lo anteriormente relacionado, ¿no? Mm, Ya, ya, ya. Gracias, Marco. Gracias por preguntar, David. Moisés, adelante. ¿Qué tal, Marco? Perdón, para el trabajo final va a haber un plazo, me imagino, ¿no? Sí, pero acá ya lo tienes que tener casi listo, ¿no? Entonces vas a tener un mes más para seguirlo procesando, bueno, entre las clases también que va a haber del módulo 5, mejorando. Pero de la última clase del módulo 5 hay una semana adicional para optimizar el trabajo final. Pero ya el trabajo lo has hecho. Si lo has hecho bien, ya no tienes que optimizar nada. Si estás con nota baja, si tienes observaciones, obviamente tienes ese tiempo para optimizarlo. Ok, genial, Marco. Gracias. Estimamos más o menos terminar la primera semana de diciembre, primera, segunda semana de diciembre. Ahí se termina todo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, Briana? Adelante. Buenas noches, perdón, una consultita. ¿La presentación del proyecto final va a ser igual en plataforma o hay que presentarlo en algún formato? Sí, el proyecto final es este plan. Es este mismo que están trabajando, más los anexos, que son los instrumentos, más la planificación de clase o planificación didáctica. Y se tiene que entregar en la misma plataforma como cualquier tarea. ¿Te queda claro, Briana? Sí, Ya, gracias.
Marco, disculpa una consulta. En el tema de los anexos, ¿qué Ujú. entra como anexos? Esto, los seis instrumentos de evaluación. Mm, La actividad de evaluación diagnóstica, eh, la lista de cotejo, el registro de observación, lo que ya han hecho. O sea, todo ya lo van a tener hecho. Solamente que acá tiene que estar bien hecho. ya, ya, gracias, Marco. Eso mismo. No hay otro anexo. Ya no te preocupes, no se les pide un ensayo, no se les pide una cosa valorativa. En algunos cursos sí son pesaditos porque la reflexión de todo el diplomado, sí, pero me he olvidado, pues ya han pasado 5 meses, ¿no? No se les pide nada. Todo lo que han hecho, pero mejorado en formato limpio, pulido, digamos, ¿no? Pero ya lo han hecho. Marco, una Pati, consulta, ¿y todo esto vamos a trabajarlo en la plataforma? En, en el, en el Moodle, ¿no? Es donde teníamos una plataforma donde podíamos subir nuestras tareas. pero es que solo trabajamos en el Moodle, Pati, no trabajamos No, en no, otro no. lado. Ay, El ¿dónde? Drive, en el Drive. El No, Drive, ya eso. no. No, hasta evaluación, este módulo más, vamos a ver las fichitas en el Drive, que les he dicho, el Drive es un espacio conmigo, Sí, ¿ya? sí, exacto. No, el Drive no, es como un espacio, como si tuviésemos unas fotocopias, nuestro cuadernito, nuestro espacio, nuestro taller, digo, ¿no? Pero no, es simplemente para hacer las revisiones previas. Para evaluación lo vamos a usar. Ah, ya. Muy bien, gracias. ¿Alguna duda más? Vamos entonces. La clase 1 se llama el proceso de evaluación, de la evaluación de aprendizajes en el enfoque por competencias, cuyo propósito es analizar este proceso desde el enfoque y su aplicación en la evaluación diagnóstica. ¿Qué quieren ver? Así un tantito para motivarlos. Tengo 2 recursos, después si quieren pueden verlo, voy a ver el otro, pero ahora solo podemos ver uno. Y ya no les anticipo nada, pero acá hay 2 recursos, ambos son audiovisuales. Uno es el punto, el otro es XET. ¿Cuál de estos dos quieren ver? Yo quisiera ver ex ET, Marco. Ya, vamos a hacer caso a David. Yo también. XET, ¿ya? Entonces les voy a compartir el sonido. Me voy a silenciar, apagar. Y me dicen, por favor, si es que no se escucha o no se ve.
¿Les gustó? ¿Lo han podido ver o escuchar? Sí, sí, Marco, Me interesante. gustó. No estoy... Bueno, sí, puede ser que, claro, ahora me he puesto a pensar que quizás le damos mucho énfasis a esto de lo diverso y es verdad. Claro, no es, a veces se los toma como ejemplos a los niños neurodivergentes, que los tenemos cada vez más, pero no es fácil tratar con ellos, es verdad, no es fácil. Y siempre pretendemos, pues por dificultades, por formas de crianza, por historia, pues mantener ese curso de tradición cuadriculado que tenemos, ¿no? Mirada sobre la evaluación. Esta es la primera sesión, ¿ya? Lo primero que van a hacer es que van a leer individualmente este cómic que lo ha adaptado nuestro colega Ángel, que está acá en este enlace. También está como PDF en la carpeta de recursos. Se los voy a compartir acá. El enlace por el chat del Zoom está en ese share en Pixton. Les va a aparecer así. Es más bonito tal vez porque no hay el pixelado como está en la misma aplicación donde se lo ha construido. Entonces lo pueden incluso cambiar, ¿ya? Si quieren ver una viñeta por viñeta. En cambio el PDF pues está como si fuera una historieta tradicional, ¿no? Si quieren lo ven así. Les acabo de compartir acá el enlace en el chat del Zoom. Otra vez. Y lo que vamos a hacer es... perdón. Es que les pido que escriban, que anoten, ya no importa, sobre cada una de las viñetas, que son 6, donde se va a realizar una pregunta. ¿Ya? Hay 6, perdón, que les van a aparecer. ¿Ya? Que tienen este mismo formato. Y les pido, así como en ese ejercicio de visualización, que hagan un breve anote de una imagen de una palabra cuando aparezcan estas viñetas, porque después les voy a pedir que las escriban también. ¿Ya? Adelante. Si es que no les accede el enlace del Pixtum, pueden descargarlo también de la plataforma. Marco, perdón, solo hay que leerlo, ¿verdad? Solo hay que leerlo y detenerse en cada una de estas viñetas, reflexionando un poquito, porque después sí les voy a pedir que escriban, ¿ya? Sobre lo que les están preguntando en estas viñetas. En las 6 que aparecen así, con este formato. Gracias. Gracias por preguntar, Michelle. Adelante. Quienes están todavía escribiendo, adelante. Y siempre se agradece, pues, esa invasión de intimidad, ¿ya? Pero no hay otra manera que efectivamente emprender una ruta de autoconocimiento, porque fundamentalmente nuestro trabajo va a ser bastante humano, ¿no? Todos han aludido una lógica de agresión, de violencia, de castigo, de reprimenda, entre líneas o directamente en estas evaluaciones sorpresa, ¿ya? Sí es importante hacer evaluaciones que de alguna manera nos permita ver si es que los estudiantes nos están siguiendo. Sorpresivas sí, improvisadas jamás, como una evaluación continua y nunca como una evaluación
que sume, que sea final, que sea de un proceso final o que otorgue puntaje. Son útiles cuando se las usa esto de manera estratégica, reflexiva, para ver si efectivamente están entendiendo, están dominando algo. Y porque efectivamente en el mundo real permanentemente pueden aparecer situaciones sorpresa. Si es que este tipo de evaluaciones se añaden, ¿no?, adecuadamente en nuestra planificación, pues son sorpresas, no podríamos decir más o menos cuándo ni cómo, pero efectivamente tienen que ser gestionadas de manera transparente y siempre seguidas de retroalimentación constructiva con oportunidades de mejora. Deben ser altamente cuidadosas en su proceso de ejecución. Pero claro, se enoja el profesor, la profesora, y quizás ese es el contexto quizás más arcaico, más tradicional, y de pronto lanzan una evaluación sorpresa y que además implica calificación. Entonces, ¿esa evaluación servirá? ¿Hasta qué punto creen que la autoevaluación es esencial para el crecimiento y el desarrollo como estudiante? Pues ahí todos, al igual que en la anterior pregunta, que han respondido quizás con una mirada más negativa a la evaluación sorpresa, acá, en la autoevaluación más bien, la señalaban como algo pertinente, algo muy importante, algo claro, algo puntual, para precisamente fortalecer el propio aprendizaje. Pues este dominio es un dominio completamente difícil de sostenerlo. Y más aún es más difícil, de alguna manera, poder hacer o convencer a los cuerpos institucionales de su utilidad. Vamos a escuchar a esta señora, se llama Neus Samartí, es una profesora de química universitaria, pero que es una de las mayores expertas en procesos de evaluación en España, ¿ya? Está invitando a un curso, esta en realidad es la publicidad para un curso, que se llama este curso Motores del Cambio, ¿ya? Pero entre medio, pues hace algunas alusiones a lo que es la evaluación. Me dicen si es que no se corta, perdón, si es que no se ve o se corta. En los últimos años se está empezando a tomar conciencia de la importancia de la evaluación en cualquier proceso de aprendizaje, de manera que se reconoce que sin cambiar la evaluación, de hecho, no cambia nada. Pensemos, por ejemplo, que estamos hablando mucho de la necesidad de que el estudiante sea el protagonista del aprendizaje, pero si nos fijamos, la evaluación continúa siendo el territorio de los docentes. Somos nosotros los que recogemos datos, los que los analizamos y los que tomamos decisiones, ya sea para decir que está bien o no está tan bien y que se ha de mejorar, como para decidir cuál es la calificación del resultado final. ¿Es posible cambiar esto? Ya vemos que es muy complejo, no es nada fácil, porque requiere cambiar rutinas, algo que hemos aprendido toda la vida, siempre lo hemos hecho igual. Cuando éramos estudiantes ya nos lo hacían igual. Estos lo tenemos muy bien incorporados, estas rutinas. Y también es necesario cambiar ideas. Por ejemplo, muchos piensan, ¿es posible que los estudiantes se evalúen si no saben, si no tienen el conocimiento necesario? Y otra idea es que también nos preguntamos muchas veces, pero se pondrán muy buenas calificaciones, ¿es posible que alguien se evalúe mal? Y estas son ideas que es necesario cambiar, porque si no, no nos atrevemos, estamos inseguros y no nos atrevemos a cambiar. En esta sesión nos van a hablar 3 escuelas de cómo han iniciado el camino del cambio. No es un camino fácil, es lento, pero todos los que lo han empezado a aplicar y lo están llevando a cabo
dicen que es muy gratificante. Por tanto, es pasar de una evaluación que siempre nos ha generado a estudiantes y a docentes emociones muy negativas a una evaluación que nos satisface, que le vemos la utilidad y el sentido. Deseo que esta sesión sea muy útil en esta línea para empezar a responder estas preguntas que nos vamos planteando. Hay una cita o un pasaje en el libro El Principito, cuando él sale de su planeta. Conocen el libro, ¿verdad? El Principito. ¿Están por acá, perdón? Sí, no me acuerdo mucho, pero sí lo he leído. Ya, pero sí, pues es difícil saber todas las escenas de algún libro. Pero hay una escena en la que al salir del planeta, ¿no? Al enojarse con su rosa, resentirse con su rosa, pues va visitando diferentes planetas, asteroides, planetas, hasta llegar a la Tierra. Y en uno de ellos llega al planeta de un rey y le dice, quédate. ¿No? Y le dice, ¿para qué? Estoy muy solo, te voy a nombrar ministro, te voy a hacer un juez, te voy a hacer general. Tampoco recuerdo exactamente qué le propone. Pero ella le dice, ¿para qué? Pues para que condenes a muerte a una rata, que por ahí anda haciendo estragos en este pequeño planeta. Y el Principito le responde, ¿para qué? Si es que la rata se muere, y después ¿a quién vamos a juzgar? Para que después la liberes y la eximas de su culpa, para que después vuelvas a condenarla. O si no, le dice, para que te juzgues a ti mismo. Esa es la cosa más difícil de hacer. No siempre tenemos esa capacidad, pero de pronto la autoevaluación, esa mirada interna que tenemos de uno mismo, efectivamente es la habilidad fundamental, ¿ya? Y comparto plenamente lo que dice esta educadora española, de que no hay mejor persona que pueda medir y pueda evaluar y pueda juzgar el desempeño si no es uno mismo. No necesitamos que un otro juzgue nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque tiene que haber claridad en cuanto a la presentación de lo que se quiere esperar. Ustedes, ¿cuál es el elemento, cuál es la capacidad que tienen que tener en este módulo? Que diseñen actividades e instrumentos de evaluación para el aprendizaje. Perfecto. Y saben cuáles son los criterios. Pues van a poder juzgarse en función de esos criterios. Sus planes han identificado elementos y han identificado criterios. Pues efectivamente los estudiantes van a identificarse y van a poder juzgarse en función de lograr esa autorresponsabilidad, esa autorregulación, esa autonomía. Pero para eso hay que ayudarles precisando esos criterios claros. No hay nadie que lo conozca mejor a uno que uno mismo. Entonces, ¿por qué no le damos más peso, más importancia a la autoevaluación? Porque rehuimos de ella. Estas evaluaciones muy difíciles, ¿ya? Que han advertido en algunos relatos que efectivamente las han vivenciado, de que era mucho contenido, de que efectivamente no eran procesos cortos o de que de pronto también estaban expuestas como si fueran una forma punitiva, ¿ya? ¿Qué es lo que provocan en ansiedad? Desviando precisamente esta prueba compleja del propósito de la disciplina. De pronto tenemos una prueba escrita, una prueba objetiva con preguntas y que nos dicen el inciso A tal cosa, el inciso B tal otra, el inciso C tal otra, el inciso B es si es que el inciso A y el D, el inciso F, no, el inciso E, si el B y el C son correctas. Y de pronto ya no se convierte en una prueba específica de una disciplina específica, se convierte en una prueba de comprensión lectora.
Entonces se ha cambiado el propósito. Y lo mismo pasa generalmente en situaciones o en casos prácticos que están mal redactados o mal enfocados, donde uno tiene que efectivamente asumir otros dominios y no enfocarse concretamente en la disciplina o en la asignatura. O porque se convierten en unas pruebas de lógica, o se convierten en unas pruebas de ortografía, o se convierten en unas pruebas precisamente de comprensión lectora. Las evaluaciones deben ser claras, relacionadas con las intencionalidades del curso, diseñadas para validar esas competencias, esas capacidades de manera auténtica. Entonces sí es necesario simplificar estos procesos de evaluación. Han recibido retroalimentación y ahí sí, en un relato, en una experiencia laboral, ¿no? Que efectivamente era una profesora, uno en un relato laboral que efectivamente, ¿no?, ayudaba y daba el comentario para optimizar el trabajo. Y otra de un relato de una clase de química donde efectivamente las clases, tiempo después uno se da cuenta de que eran llevaderas, de que se ha suscitado el aprendizaje, de que se ha resguardado un aprendizaje significativo. Pues nos vamos a dedicar una sesión, no una clase, pero sí una sesión entera a la retroalimentación, porque proporciona una visión clara, porque está contrastando lo que hace el estudiante en relación a lo que se espera de él. Pero ese diálogo tiene unos patrones, unas técnicas para poder resguardarlo. Y en criterios así generales debe ser oportuna. ¿Qué es oportuna? Pues que se la hace en el momento, no se la hace después. Se la hace oportuna, se la hace de manera individual, no se la publica. Es específica, es concreta, precisamente identificar las bases, las pautas. Es constructiva, porque debe fomentar la autorregulación y la autorreflexión. Nos vamos a dedicar un escenario concreto a la retroalimentación. ¿Han sentido evaluaciones donde han vulnerado de alguna manera su dignidad? ¿Ya? Pues me alegra que algunos no hayan sentido esta sensación. Había un relato de alguna compañera que efectivamente se ha sentido de alguna manera aludida en un contexto fundamentalmente masculino. Perdón un ratito. Entonces, tenemos que resguardar el bienestar emocional y la dignidad de los estudiantes, generando entornos de aprendizaje inclusivos, seguros, para promover la autoexpresión, el respeto, la valoración diversa. El escenario de evaluación no es un escenario de control, ni por nada del mundo debería generar un escenario de tensión o estrés. Y hemos advertido que el principal enemigo de la consolidación de la memoria y de la degeneración, de la degradación del cerebro, no es el estrés puntual, ¿ya? Sí, de la memoria. Genera ansiedad. Pero el estrés crónico es el principal enemigo de la salud cognitiva. Entonces, ¿por qué efectivamente alterar la dignidad? Porque en tal sentido, de alguna manera, desarrollar situaciones que efectivamente puedan no reconocer la individualidad o nos pongan de alguna manera en cierto peligro. Pues es su trabajo, consigan ustedes, algún momento, alguna vez, tal vez les han dicho, pues tienen que conseguirse su empresa, su proyecto, su escenario, etcétera. Y no nos daban las condiciones. Pues de alguna manera sí, es importante resguardar esa dignidad, esa integridad de nuestros estudiantes. Y por último, esto de los rankings, ¿ya? Tenemos una obsesión, todavía se mantienen los cuadros de honor,
las listas de los mejores estudiantes. De hecho, los profesores permanentemente están resaltando. Hay competencias, hay campeonatos, permanentemente hay olimpiadas. La Universidad Mayor de San Simón premia a los estudiantes con las mejores calificaciones. Ahora los rankings, pues efectivamente puede desviar la atención en la calidad y solamente enfocarse en ser buenos rendidores de las situaciones de evaluación. Entonces los rankings hacen que quizás nos enfoquemos solamente en ganar el campeonato, en ganar la olimpiada, en ser buenos, ¿no? Respondedores, digamos, ¿ya? Que van a desarrollar una buena práctica de una prueba escrita, de un examen, pero que después quizás no podamos enfrentarnos en situaciones de la vida real, que tenga un buen trato con, en este caso, sus empleados, con sus colaboradores. ¿Alguien quisiera decir algo? Marco, en esto de los rankings, pero son necesarios, ¿no? ¿O no? Pienso yo que son necesarios. ¿Para qué? No, por supuesto que son necesarios. ¿Cuáles, pero? ¿Qué rankings? ¿A qué te refieres? Las de si me voy, digamos, a que con eso también, bueno, yo he entendido que los rankings por puntaje, ¿no? Y quien tiene más puntaje, eh, bueno, puedes diferenciarlo en cuestión del puntaje. Claro, ese es un Y ahí ranking, puedes ¿no? ver Un cuadro de honor. No sé si en tu colegio había cuadro de honor, sí, ya bien. ¿no ve? Ujú. Y ya, ¿y qué pasa? ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé. O sea, si es que se lo practica debe ser positivo, ¿no ve? Pues depende de la situación. Claro, es que siempre podemos jugar precisamente a esta relatividad de valores, ¿no? Pero de pronto puede ser muy positivo en algunos casos y se los da. O sea, es importante que se tengan datos, que se tengan medidas. Exacto. Es importante que sepas cuánto has logrado en algo, pero quizás Sí, la manera en la cual las calificaciones representan el aprendizaje, ese es el problema. No siempre las calificaciones representan el aprendizaje o la capacidad. También, eso es verdad. Sí, No les puede decía al copiar. inicio, puede copiar o no, puede ser alguien que efectivamente responde adecuadamente, pero que después va a necesitar que alguien siempre le dé órdenes, que no va a actuar con autonomía. Las buenas calificaciones, y esto sí está demostrado, no deberían estar en relación con, por ejemplo, el éxito profesional. Y no existe esa correlación de que quienes han obtenido las mejores calificaciones tengan el mayor éxito profesional, de que quienes hayan obtenido las mejores calificaciones sean personas más felices, de quienes han obtenido mejores calificaciones tengan mayor prosperidad económica. No existe esa relación. Esto efectivamente todos lo desmienten. Entonces, ¿por qué persistimos en los rankings? Pienso que es más que todo como dijiste, digamos, ¿no? Ver, digamos, cuánto han aprendido, cuánto han captado la materia. Yo lo haría por ese lado, digamos. Obviamente Claro, por puntaje, pero funciona por por eso. ese lado. Ahora pregúntate si efectivamente la prueba o el puntaje representa esa capacidad. Si están puntuando por un examen sorpresa, si están puntuando porque se ha portado bien, si están puntuando porque efectivamente ha sido responsable y has entregado las tareas. Ven que el tema de la evaluación es algo que va a ser extremadamente difícil y complejo,
Porque acá ustedes tienen que definir qué actividades de evaluación van a desarrollar para efectivamente demostrar la capacidad. Y esa capacidad tiene que ser coherente, pues, con una escala matemática que implique una calificación. Pues eso está feo. Ella se llama Teresa Flores, ¿ya? Es una experta chilena en evaluación. Vamos a escuchar unos 10 minutitos, pero de verdad no está este video en la carpeta de recursos. Así que les pido que le presten atención, ¿ya? Me dicen si es que no se escucha, no se ve, y el diálogo lo continuamos tras escucharle a ella, ¿ya? A partir del 1 de octubre de este año, de la gestión 2025, se lanza en la BUCE la incorporación. ¿La han escuchado? ¿La han visto? Disculpen por la propaganda, pero perdón, es parte de que el video debe estar monetizado, ¿ya? ¿La han escuchado? ¿La han tomado en cuenta, Pati? Sí. Ya. Repercusiones, ¿qué te dice ella? ¿Evaluaciones para qué? Bueno, hace cambiar de punto de vista, ¿no? De opinión, porque la evaluación no es, digamos, para, no sé, eh, para ver si cuánto puntaje sacan, ¿no? Es como me estaba diciendo, digamos. Ojo que Chile, ¿ya? O España, son sociedades altamente meritocráticas, ¿ya? Cosa que Bolivia no lo es. Todos dicen, no queremos ser meritocráticos, pues ellos lo son y dicen, pero tampoco esto funciona, ¿ya? ¿Por qué? Porque han identificado parte diciendo, pues quienes tienen mejores notas, y quienes ascienden más y quienes se ganan la beca, pues es la misma gente de siempre, es el grupo privilegiado que ha podido efectivamente pagar el profesor particular, ¿ya? O que ha podido pagar una lengua adicional, o que ha podido resguardar la estabilidad emocional porque han tenido, ¿no?, un montón de dinero invertida en terapia, ¿ya? Pues efectivamente esa no es la solución tampoco. Tampoco es la solución precisamente el hecho de decir, ¿no? Nosotros acá, creyendo que a través de este tipo de pruebas, ¿ya? Vamos a brindar a todos un marco de equidad, porque claro, no se está tomando en cuenta las capacidades diferentes, o este precepto, este principio de que efectivamente somos diferentes. Todos pasan por la misma prueba y lo que ella dice, pues esto de la campana de Gauss, ¿ya? Ustedes conocen esta campana de Gauss, que ante cualquier evento, pues en el centro, en la cúspide de la campana, están las notas, los rangos promedio. Hay un grupo de estudiantes sobresalientes y hay un grupo de estudiantes malos. ¿Por qué? Porque a todos, como en la imagen que tenemos del elefante esta que está mirada por diferentes personas, pues estamos a todos mirando como si tuviesen que ser iguales. Y claro, si es que estamos solamente diciéndoles a todos, vas a saltar por esto y te voy a calificar por eso, pues hay quienes tienen talento,
Hay quienes se han esforzado, hay quienes han tenido técnica y hay quienes no. Chile, además, les toma esta prueba, que es la prueba que todo el mundo, los candidatos políticos, la han puesto en el escenario de discusión. Bolivia no puede ser que 3 de 100 estudiantes, ¿no? Solamente 3 hayan aprobado el examen de matemáticas. Y esto lo ha comprobado, ¿ya? El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, que es una entidad estatal. Solo 3 estudiantes de la muestra que han tomado han aprobado el examen en Bolivia, en matemáticas. Solo el 47% ha aprobado en comprensión lectora. ¿Cómo es el examen? Pues no develan, ¿ya? Pero según son exámenes que están de alguna manera relacionados con el currículo, con el programa de estudios, ¿ya? Pero solo el 3% de los estudiantes de la muestra que han tomado, porque no se prueba a todos los estudiantes del sistema, los 3 millones no, ni tampoco al curso específico. Solo el 3% lo ha aprobado en matemáticas, el 2023. Y claro, estamos mal. Pero de pronto, claro, quizás uno piensa, sí, estamos mal en esto en relación a algo, o en relación a este patrón internacional. Y esto de los rankings se han vuelto famosos. Ella al final habló de Singapur y Finlandia. En estos rankings son los que están siempre en los primeros lugares. Singapur, Finlandia, que en América está Costa Rica en los primeros lugares. Están los países nórdicos. Está algo de... No está tampoco los países desarrollados. No está Alemania, no está Francia, no está Estados Unidos, no está Italia en los primeros puestos, ¿no? De hecho, Estados Unidos tiene un sistema educativo malísimo. Pero ¿por qué está Finlandia? ¿Por qué está Singapur? Y todo el mundo ha empezado a ver qué es lo que ocurría en esos países. ¿Dónde está Japón? Pues no hay evaluación en los primeros años. No hay calificación, sí hay evaluación, como ya decía, pero no hay calificación. Y en Japón, por ejemplo, los 3 primeros años no hay aprendizaje de contenido disciplinario. Son normas de convivencia, de respeto. Todos pasamos por esa prueba. Y en estos países, por ejemplo, además, por los resultados de sus estudiantes, reciben más o menos plata, ya más o menos recursos, o reciben algún premio de innovación, alguna cosa, o los profesores reciben un bono. Eso significa una sociedad meritocrática. Acá no, acá se promueve a todos los que han aprobado, se les da el bono Juancito Pinto. Te puedes quedarte en la universidad 50 años, te puedes quedar en la universidad 50 años. Allá no. O sea, quienes solamente han obtenido determinado puntaje pueden optar por carreras específicas. Los médicos tienen que tener un promedio de 90 en todo su ciclo, y en esta prueba que la toman en quinto, bueno, en el penúltimo año, solamente puedes ser médico si has tenido una altísima calificación. Si no, te vas a tener que contentar con ser enfermero o auxiliar o fisioterapeuta. Entonces está definida su vida por este proceso de selección de capacidades que está enfocado en la escuela. No lo advertimos así nosotros, porque la escuela es mucho más libre y porque nuestro nivel de exigencia es mucho menor. Otra repercusión, no sé qué les ha parecido. Marco, creo que también afecta mucho a lo que es el carácter de la persona, ¿no? Hay algunos que al ver, por ejemplo, bueno, ha ocurrido cuando yo estaba en la escuela, que cuando salía un cuadro de honor se motivaban y trataban de superar eso, pero había otros casos de otros amiguitos que al ver el cuadro de honor se sentían bajoneados, ya no querían, como que decepcionados, ¿no? Por no estar o por estar.
Eh, o en ambos casos. en ambos casos, sí. Había algunos que se esforzaban por querer entrar en el cuadro y otros que definitivamente se sentían mal. No querían saber de estudiar, porque ya se sentían como que bajoneados, porque nadie te orientaba, no simplemente era un cuadro frío que sacaban, estos son los mejores alumnos, ¿no? Creo que actualmente ya no hay eso, ¿no? No he visto, al menos yo con mis hijos, que Sí, estén publicando. en la educación actual no se ha prohibido de alguna manera, pero sí siempre hay competencias, hay concurso de poesía, hay algún concurso específico, ¿no? Donde hay algunos Sí. ganadores, ¿no? Los hay. Pero en la universidad sí premian a los mejores promedios de cada facultad, de cada carrera. Claro, mi punto de vista que eso también mucho afecta, depende al carácter de la persona, ¿no? Como te digo, hay algunos casos que se motivan, pero hay otros que se decepcionan. Si es, no hay, bueno, el gran problema es que no hay investigaciones y siempre nos estamos manejando por supuestos, David. Mm, Pero si es que se haría alguna investigación, por ejemplo, solamente preguntando, ¿no? Con una mm. escala de Likert del 1 al 5, ¿cómo te has sentido a todos los ganadores? Ya tendríamos un patrón de muestra, ¿no? Claro, Que claro, nos sí. podría validar efectivamente si es que esto, ¿no? Agrada o desagrada, pero no lo tenemos. Ya no tenemos ese patrón estadístico. Entonces, claro, lo que dices es cierto en algunos y en otros no. Pero lo que ella dice, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los que están, los que sacan buenas calificaciones? Tampoco es porque sean buenos estudiantes. Tampoco es porque sean efectivamente que estar ahí en el ranking les incentive a ser mejores. No, han aprendido a ser aprendices estratégicos. Pues he aprendido este método, me va bien de esta manera, he advertido por mi capacidad, mi talento, este tipo de lógica, y resuelvo la prueba, el examen, lo que sea, ¿no? Pero no significa que me haga una mejor persona, me haga un investigador nato. Nada, soy alguien que ha sabido cómo efectivamente desarrollar un tipo de evaluación. Porque te Mm. estás concentrando no en el aprendizaje, sino solamente en la evaluación, o en este caso en la actividad de evaluación. Mm. Marco, pero eso también es un aprendizaje a corto plazo, ¿no? Además, Pasas pues, y se te olvidó, como además, dices. por la cantidad de información que te metes, obviamente que te vas a olvidar. Y esto está demostrado por lo que nos decían los neurocientíficos. Algo para consolidar tiene que venir precisamente, ¿no? De manera osificada a lo largo del tiempo, donde el sueño es un consolidador, ¿no? De la memoria. No se puede aprender todo en un proceso no intensivo. Tómenle nota a esta señora, ¿ya? Es la mayor experta de evaluación, ¿no? Dentro de este enfoque más crítico, ¿no? Y que la tenemos también en nuestra lengua. Bien, ahora va a aparecer, empieza la primera actividad, ¿ya? Y la primera actividad, que como ya saben, la participación en los foros va a tener puntaje. Cada uno de ustedes va a iniciar con la construcción de un guión de la segunda parte del cómic, ¿ya? Han habido diferentes puntos, se les está sugiriendo similares, pero la idea es que ustedes ahora escriban un guión que dé continuidad a la última viñeta. Ahora la responsabilidad ya es tuya. No es necesario que produzcan el cómic, ¿ya? Porque no es fácil. Ahora hay aplicaciones de IA y bueno, hay otro tipo de aplicaciones como este Mix, como Pixtoon o el Canva que permite con facilidad hacer este tipo de presentaciones gráficas, pero no es fácil, se tarda, es más difícil que un organizador gráfico. Pero lo que sí es importante es por lo menos hagan un relato, una historia de cómo, por ejemplo, ustedes mejorarían, ¿ya? Al docente, donde desarrolle prácticas positivas, buenas prácticas, en al menos dos campos. Por ejemplo, define criterios, planifica eficazmente, desarrolla un clima positivo,
desarrolla una retroalimentación constructiva, hace una calificación justa, promueve la autoevaluación. Su relato, su historia, y si pueden eso trasladarlo a un cómic, a una serie de viñetas, cada dibujito es una viñeta, ¿no? Si lo pueden trasladar a una serie de viñetas, no hay acá un número, una cantidad. Como es algo, a algunos les será fácil, les gustará más, lo pueden hacer. Si no, no. Simplemente escriban la historia. No quieren escribir, cuenten la historia. El foro permite también grabarse la voz. ¿Ya? Pero al menos deben responder, reinventar ese docente del cómic. Deben responder, reinventar al docente en estos dos, en al menos dos de estos criterios. Marco, una consulta. Con el mismo cuadro del pescado en la pizarra, o sea, con la misma intención de la evaluación. No, pues, más bien con el otro sentido, Ah, ya, con una buena práctica en este caso. perfecto. Ujú. ¿Cómo serían ustedes como profesores? Adelante, pónganse un poquito a escribir el guión y lo publican en el foro, pero hasta el siguiente jueves sí tienen que tener la publicación, si es que no lo terminan ahora, o ya el cómic, ¿ya? Porque para la siguiente sesión hay que hacer la lectura de estos dos textos que son bien técnicos, bien técnicos. Aquí es donde van a aprender qué tipos de evaluación hay, cuáles son los agentes de evaluación, cuáles son los momentos, y esta información la tienen que saber, porque es información técnica, ¿ya? Y tienen que plantear esta segunda parte del cómic en este foro. Y la idea es que ustedes le den pie acá, a esta última viñeta, ¿no? La segunda parte de este cómic la planteas tú. Ahora te toca a ti. Pueden empezar a trabajar estos 20 minutitos que tenemos. 15. Estos 15 minutitos que tenemos. ¿Ya? Y con eso cerramos la clase. Si quieren también pueden desconectarse. Y si quieren seguimos hablando. Adelante. Quedamos acá. Adelante.